Es lo que no le han preguntado a Miguel Ángel Yunes Linares y qué ha querido decir. Pues, habitualmente no me preguntan, por ejemplo, de mi vida personal, y yo creo que es importante para los ciudadanos saber de la vida personal de los políticos, de los servidores públicos, porque en muchas ocasiones el reflejo de la actividad pública se relaciona con la vida personal del servidor. Yo creo que no solo para mí, para cualquiera, la familia es el entorno sustantivo, es el primer fuerte en el que el ciudadano se encierra, se protege para salir a dar la batalla en cualquiera de los órdenes. Yo tengo, gracias a Dios, una familia muy bien integrada. Cumpliré el 4 de mayo del próximo año 35 años de casado con la misma, veracruzana también, abogada también, de Minatitlán, Leticia. Tengo 3 hijos, tuvimos un hijo al año exacto de habernos casado, para que no hubiera dudas en las cuentas. Nació el 4 de mayo, nos casamos 4 de mayo de 75 y Miguel nació el 4 de mayo de 76. Bueno, ellos han compartido desde toda la vida. Mi esposa, desde que éramos novios y era yo dirigente estudiantil en Jalapa, nos conocimos en Jalapa estando en la facultad los dos. Desde entonces comparte mis aspiraciones, mis sueños, mis momentos difíciles, los momentos de éxito también. Ella ha vivido muy de cerca toda estos largos años ya en la actividad política estudiantil, después en la política de partido, después en los cargos de gobierno. Y mis hijos pues nacieron en este entorno. Ellos, desde que mi esposa estuvo embarazada, desde que nació Miguel, yo ya era servidor público. Vivieron y yo diría sufrieron las consecuencias de tener un padre participando en la política. Sufrieron en el sentido de que muchas veces el padre está ausente, no está cerca, desde muy jovencitos. Yo he tenido cargos que me han obligado a estar mucho tiempo fuera de casa, ¿no? Pero disfrutan, vivido y sufrido, pero disfrutan mucho la plenitud con la que yo vivo mi carrera. Ellos participan mucho en cuanto a saber, opinar en algunos casos, son muy críticos de la actividad de su papá y eso sirve mucho también. Ahora, me habla de esta importancia de la familia, de estas etapas que se vivieron, y una de ellas, pues sin duda alguna, fue este cambio de partido político. ¿Cómo fue que tomó su familia estos nuevos horizontes que tomó hacia Acción Nacional? Bueno, ellos sabían que yo no solo que no había sido bien tratado en el PRI, sino que yo no coincidía con una serie de decisiones que se estaban tomando en el PRI que le afectaron al país, fundamentalmente con la negativa del PRI en 2003 a 2003-2004, finales de 2003, la negativa del PRI a llevar a cabo en el Congreso, del cual yo formaba parte como diputado federal, llevar a cabo una serie de cambios que el país requería desde entonces y que hoy estamos viendo que sí se requerían. Por ejemplo, cambios en materia energética, en materia fiscal, en materia laboral. Entonces, en aquella época tomamos la decisión, un grupo de priistas que estábamos en el Congreso, de panistas también, de impulsar esta reforma. Se negó la posibilidad de hacerlo y mi familia sabía que yo me sentía mal ya, que había una situación de desacuerdo con lo que estaba sucediendo en el PRI. Esta situación se hace mayor después cuando se cierran las puertas del PRI a cualquier participación en el proceso de elección de gobernador a principios de 2004, y cuando tomo la decisión de renunciar ya formalmente al PRI, que fue el 15 de julio de 1994, para ellos fue una decisión digamos que les causó mucha sorpresa, porque yo tenía muchos años de militar en el PRI. Sin embargo, la entendieron muy bien y recibí absolutamente todo su apoyo. Tal parece que esta parte difícil le ha tocado ahora a las administraciones encabezadas por Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿Usted cree que lo que está pasando actualmente es
producto desde aquel entonces y que están arrastrando ahorita los gobiernos de acción nacional a nivel nacional? Bueno, yo creo que es una suma de consecuencias. En primer lugar, sí es la falta de reforma que debían haberse dado desde el gobierno del presidente Fox y que hubo una negativa del PRI a aprobar la reforma. Pongo como ejemplo la reforma fiscal, que desde entonces se dijo que el gobierno federal y los gobiernos estatales requerían de más recursos para poder estimular el desarrollo, combatir la pobreza, etcétera. Y desafortunadamente no se pudo en ese momento lograr la reforma por una visión muy corta, por una visión en la que se privilegiaban los intereses de un partido en lugar de los intereses del país. Yo creo que si hubiera en ese momento, se hubiera aprobado una reforma fiscal de fondo, si se hubiera aprobado una reforma laboral que se requiere también, entonces pues hubiéramos tenido una posibilidad de generar más empleos, de ser más competitivos en materia laboral, o una reforma energética que sigue siendo indispensable. Entonces, estos fueron elementos que se empezaron a sumar. Llegamos al gobierno del presidente Calderón con un Congreso dividido. El presidente Calderón propone una serie de reformas, insiste en las reformas y nuevamente se le niega al presidente Calderón, por ejemplo, la reforma energética, y se impide que vengan capitales privados a invertir en Pemex, a generar mayores recursos para exploración, para explotación, para instalar refinerías en México, y hoy estamos sufriendo las consecuencias. Por si fuera poco, viene una crisis mundial y se agrega a todos estos elementos que ya estaban presentes en México. Entonces yo creo que hay una circunstancia que afectó, una circunstancia de crisis internacional que afectó a nuestro país, pero creo que ya había condiciones para que la afectación fuera mayor. Lo importante es salir de esa situación, encontrar el camino y que los partidos por un momento dejen el interés del partido y piensen más en el interés del país. Por ejemplo, las declaraciones de algunos diputados federales que representan a Veracruz o representan a la nación en el Congreso, que fueron electos en Veracruz, algunas declaraciones que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en el país y con las urgencias que tiene el país, sobre todo en materia de recursos para combatir la pobreza. Lo que se ve es una actitud demagógica, una actitud de corto plazo, pensando en las elecciones del año próximo, pensando en las elecciones del 2012, pero no se ve un compromiso con el país. Lo que están diciendo es, el PAN quiere afectar, o el presidente quiere afectar a los ciudadanos. No, el presidente quiere resolver un problema. El presidente quiere asumir que hay en Veracruz 2 millones de personas, y en otros lugares, no nada más en Veracruz, millones de personas que no tienen para comer, y que una de las funciones del gobierno es la función redistributiva. Hay que cobrar impuestos a unos para apoyar a otros. Entonces esta visión partidista, cortoplacista, es lo que nos ha afectado. Y como ciudadano, Miguel Ángel Yunes, al ciudadano, ¿qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que piensa del momento que está viviendo México? Bueno, me duele mucho y me preocupa mucho el que no logremos superar esta visión a la que hacía referencia, y que no logremos poner en primer lugar los intereses de México. En cualquier país desarrollado, en cualquier país democrático, los partidos, cuando se produce una situación de crisis, los partidos piensan primero en el país, y en ese momento sacrifican intereses políticos, de coyuntura, intereses electorales para pensar primero en la situación del país. A mí me duele que sigamos viendo las siguientes elecciones y no el interés de las siguientes generaciones de mexicanos. Creo que habría que cambiar, habría que reflexionar al respecto. ¿Y como militante panista? Como militante panista, creo que el PAN tiene la obligación de actuar como lo está haciendo, con un compromiso frente a los ciudadanos, frente a México, sin importar si esto tenga o no tenga un costo político. Y lo mismo deben hacer todos los demás partidos.